U.S. stocks are tumbling for the second day. The Dow is already down 1,000 points after dropping almost 1,700 points yesterday. This comes amid President Trump's escalating trade war and despite a stronger than expected new jobs report just out this morning. Also affecting the markets this morning, retaliation from China. Beijing announced it's responding to the White House's sweeping tariffs with 34% new tariffs of its own against the United States. Let's go live right now to New York and CNN business and politics correspondent Vanessa Yurkevich, who's standing by. Vanessa, you're watching all of this. Break it down for us. First of all, start with the jobs report that came out this morning. En la primera semana de octubre, una métrica estructural de la economía estadounidense se desplazó de forma inusual. En la mañana del 7 de octubre de 2025, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron la sesión con una caída simultánea. El S&P 500 retrocedió más de un 2,7%, el Nasdaq superó el 3,5% de pérdidas y el Dow Jones registró una caída cercana al 2%. En términos absolutos, el valor de mercado evaporado superó los 50.000 millones de dólares en menos de 24 horas. Aunque los episodios de volatilidad no son infrecuentes en los ciclos económicos globales, este movimiento específico se desvió de los patrones anteriores por su origen totalmente endógeno. No hubo colapso bancario externo, ni inestabilidad cambiaria internacional, ni ningún evento climático disruptivo. El epicentro se encontraba en las decisiones adoptadas por el propio Ejecutivo estadounidense, en el marco de una política arancelaria progresiva que, a lo largo de meses, rediseñó el eje de la relación comercial con China. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió en las mesas de operaciones de las bolsas. Los efectos se extendieron por cadenas productivas enteras, por presupuestos familiares reducidos y por zonas rurales que dependen históricamente de la exportación agrícola. Más que una oscilación del mercado, lo que se perfilaba era un desplazamiento estructural de la política comercial de los Estados Unidos, y las consecuencias institucionales de ese cambio comenzaban a hacerse visibles. Desde principios de ese año, las señales de tensión comercial se habían ido acumulando con creciente frecuencia. Entre enero y abril, el Ejecutivo había promovido un aumento medio de los aranceles del 2,5% al 27% sobre los productos chinos. La escalada alcanzó su punto álgido en abril, cuando un decreto presidencial elevó unilateralmente los aranceles sobre el 100% de las importaciones procedentes de China, con un tipo medio superior al 104% en determinados segmentos. China respondió con sus propios aranceles calibrados para afectar a cadenas de producción políticamente sensibles en Estados Unidos. Productos agrícolas, componentes electrónicos, manufacturas ligeras e insumos industriales estratégicos. La respuesta de Pekín no fue improvisada. Las medidas de represalia demostraron un conocimiento de la dependencia estadounidense de exportaciones específicas, afectando directamente a las regiones agrícolas del Medio Oeste, los centros logísticos del sur y los centros industriales de la costa oeste, lo que parecía una disputa bilateral entre dos potencias. Resultó ser una compresión de múltiples engranajes internos de la economía estadounidense, en un escenario en el que el margen de absorción estructural se había reducido visiblemente. En el plano institucional, la medida arancelaria del Ejecutivo no excedía, al menos formalmente, los límites legales establecidos por leyes como la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. Esta prerrogativa permite al presidente determinar aumentos arancelarios basados en criterios de seguridad nacional, sin necesidad de aprobación legislativa previa. Sin embargo, lo que llamó la atención de los analistas fue el uso reiterado de este mecanismo para promover una política continua de tensión comercial, sin consultas estructuradas al Congreso
y con escasa interlocución con los consejos económicos independientes del Ejecutivo. El resultado práctico fue la desarticulación de respuestas coordinadas a impactos que pronto se multiplicaron en los datos macroeconómicos. Los informes de la Oficina de Estadísticas Laborales comenzaron a registrar pérdidas netas de empleo en el sector manufacturero a partir del segundo trimestre. Los pequeños y medianos exportadores del sector agrícola informaron de la cancelación de contratos con compradores chinos. La inflación de los insumos se acentuó, mientras que los datos de consumo interno señalaban una desaceleración. En Iowa, una de las regiones más afectadas, los productores de soja informaron de una acumulación récord de granos almacenados sin comprador. Los márgenes, ya reducidos por el aumento de los costes logísticos, se vieron completamente erosionados por la ausencia de demanda. En palabras de un productor local, entrevistado por la prensa regional, nos quedamos con el producto parado, sin precio, sin ruta, sin plazo. Este tipo de informes se multiplicaron en docenas de condados tradicionalmente vinculados a la exportación a China. Al mismo tiempo, las cadenas minoristas nacionales se enfrentaron a reajustes de precios derivados del aumento de los costes en las cadenas de suministro dependientes de Asia. Las grandes marcas del sector de electrodomésticos, ropa y muebles informaron una caída en las ventas. Las pequeñas empresas, con menor capacidad para repercutir los costos o renegociar contratos, registraron despidos y cierres de unidades a un ritmo creciente. Este efecto simultáneo, contracción agrícola y compresión en el comercio minorista urbano, generó un patrón de impacto distribuido que atravesó líneas partidarias, estados y sectores de la economía. La particularidad de ese momento no radicaba solo en la magnitud de las pérdidas, sino en el relativo silencio de las instancias de contención institucional. El Congreso no había convocado audiencias públicas para debatir los efectos económicos de las medidas. Las principales comisiones de supervisión mantuvieron sus agendas habituales. Incluso los parlamentarios de los estados directamente afectados adoptaron una postura cautelosa, evitando la confrontación directa con el Ejecutivo. Parte de esta vacilación se explicaba por el historial de apoyo bipartidista a las políticas de contención comercial frente a China. Otra parte por la incertidumbre sobre la popularidad a corto plazo de la retórica proteccionista entre ciertas bases electorales. El resultado, sin embargo, fue la ausencia de una reacción sistémica proporcional al impacto material acumulado. La disonancia entre las señales emitidas por los mercados, las cadenas productivas y las familias, y la relativa estabilidad institucional, creaba un vacío de interpretación que por su propia naturaleza intensificaba la sensación de desajuste. En esta coyuntura se hizo evidente que la respuesta china operaba en múltiples niveles, económico y geopolítico. Además de los aranceles, Pekín anunciaba nuevos acuerdos comerciales con decenas de países, lo que indicaba una clara intención de reposicionar su política exterior en oposición a la creciente imprevisibilidad estadounidense. Estados Unidos, por su parte, daba pocas señales de revisar su estrategia o de estar dispuesto al diálogo multilateral. La ausencia de una coalición interna capaz de reorientar la política arancelaria reforzaba la percepción de que el rumbo adoptado era más político que técnico y que los costes reales se estaban absorbiendo sin mecanismos claros de compensación. Para los analistas que siguen la interacción entre la política económica y la resiliencia institucional, el episodio de la primera semana de octubre no fue solo una alerta económica, sino una prueba de estrés aplicada al sistema político estadounidense en su conjunto. En momentos como este,
es aún más importante seguir de cerca y en profundidad los acontecimientos institucionales. La lectura crítica de episodios como este ayuda a comprender no solo los efectos inmediatos, sino también las transformaciones sistémicas que se perfilan en silencio. Si este tipo de análisis contribuye a su comprensión del panorama actual, vale la pena seguir los próximos episodios aquí en el canal. A partir de ahí, el análisis del episodio requiere una lectura más amplia de los mecanismos formales que sustentan la política arancelaria estadounidense y la forma en que se han movilizado a lo largo del tiempo. El historial de uso del poder ejecutivo para imponer aranceles se remonta a disposiciones legales establecidas a lo largo del siglo XX, como la Ley de Expansión Comercial de 1974 y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Estas leyes otorgan al presidente la autoridad para adoptar medidas comerciales unilaterales, alegando motivos de seguridad nacional o interés estratégico. Aunque concebidas originalmente para situaciones excepcionales, estas herramientas se han utilizado de forma recurrente en los últimos años para redefinir la política comercial exterior de Estados Unidos. El caso de 2025, sin embargo, se diferencia por la intensidad con la que se han activado estas prerrogativas, por el alcance de los productos afectados y por la ausencia de una amplia articulación institucional para acompañar sus efectos. Es en este contexto donde cobra relevancia el papel de las agencias reguladoras, los think tanks económicos y las comisiones permanentes del Congreso. El Peterson Institute for International Economics, uno de los centros de investigación más respetados en la materia, publicó en junio de ese año una proyección detallada en la que indicaba que el mantenimiento de los niveles arancelarios vigentes en ese momento podría suponer una contracción de hasta medio punto porcentual en el crecimiento del PIB real estadounidense en 2026. El estudio se presentó al Comité de Medios y Recursos de la Cámara de Representantes, pero no se convocaron audiencias públicas. De manera similar, el Yale Budget Lab advirtió sobre el efecto acumulativo de los aranceles sobre el consumo interno, especialmente en los segmentos de ingresos intermedios. El informe del laboratorio se remitió al Comité de Finanzas del Senado, que tampoco promovió sesiones específicas para el debate. La ausencia de una respuesta legislativa estructurada indicaba no solo pasividad, sino una posible normalización de prácticas que, hasta pocos años antes, se habrían considerado movimientos extraordinarios de política comercial. Esta convergencia ayuda a comprender por qué los impactos de la guerra arancelaria traspasaron el ámbito económico y comenzaron a reconfigurar la percepción de coordinación entre los poderes. La falta de una respuesta institucional proporcional al grado de impacto real creó un ambiente de ambigüedad en la toma de decisiones, en el que los efectos negativos se acumulaban sin un horizonte claro de revisión. Incluso los órganos internos del Ejecutivo con competencia técnica para modular las políticas, como la Oficina del Representante de Comercio, el Departamento de Comercio y el Consejo de Asesores Económicos, actuaron de manera fragmentada. Los informes internos elaborados por estas agencias, obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información, indicaban una creciente preocupación por los efectos distributivos de las medidas arancelarias, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, estas advertencias no se incorporaron a las decisiones estratégicas de la Casa Blanca, que mantuvo el discurso de que los aranceles representaban un mecanismo legítimo de protección de la industria nacional. A partir de este entorno institucional fragmentado, se puede observar cómo se fue sofisticando la represalia china. En lugar de responder con medidas equivalentes a gran escala,
El gobierno de Pekín adoptó una estrategia segmentada, centrada en sectores en los que Estados Unidos mantiene una dependencia comercial o relevancia geopolítica. El sector agrícola fue uno de los más afectados, con aranceles de hasta el 15% sobre productos como la soja, el maíz y la carne de cerdo, lo que repercutió directamente en los estados que componen el llamado Cinturón Agrícola Estadounidense. La industria tecnológica también se vio afectada, con un aumento de las barreras a los productos electrónicos y semiconductores. Empresas como Western Digital y Texas Instruments informaron de pérdidas importantes en contratos y presiones sobre las cadenas de suministro. Además de los aranceles, China anunció la ampliación de los acuerdos de libre comercio con países del sudeste asiático, América Latina y África, lo que indica su intención de diversificar sus fuentes de importación y reducir la dependencia estructural de Estados Unidos. El resultado a medio plazo fue el vaciamiento gradual de las posiciones comerciales construidas a lo largo de décadas por las empresas estadounidenses. Esta convergencia de factores generó una tensión progresiva en las relaciones institucionales internas. Los gobernadores de los estados exportadores comenzaron a emitir comunicados pidiendo la revisión de las políticas comerciales, citando las pérdidas acumuladas en la recaudación estatal y la contracción de la inversión privada. Las cámaras de comercio regionales alertaron sobre la reducción de la competitividad de los productos estadounidenses en mercados estratégicos. Incluso en sectores tradicionalmente alineados con el proteccionismo, como el de bienes duraderos, comenzaron a surgir dudas sobre la viabilidad de mantener el modelo ante la desaceleración de la demanda interna. A pesar de estas manifestaciones, el gobierno federal mantuvo su trayectoria, respaldada por una amplia interpretación de las prerrogativas ejecutivas en materia de comercio exterior. Esta dinámica institucional también se reflejó en las políticas monetaria y fiscal. La Reserva Federal se enfrentó a un dilema cada vez mayor: contener los efectos inflacionarios del aumento de los precios provocado por los aranceles sin provocar una desaceleración aún más acusada del crecimiento económico. La tradicional subida de los tipos de interés como respuesta a la inflación resultó arriesgada en un contexto de desaceleración productiva. Al mismo tiempo, las medidas de estímulo fiscal se vieron limitadas por un entorno de elevado déficit estructural y compromisos presupuestarios inflexibles. La combinación de estos factores configuraba un panorama de compresión simultánea de los instrumentos de política económica, un contexto en el que los efectos de las decisiones tomadas en un núcleo político restringido afectaban a la capacidad de respuesta sistémica del Estado en su conjunto. En la práctica, este escenario comenzó a reflejarse en el comportamiento de las expectativas. Las encuestas de opinión pública registraron una caída en el apoyo a la política arancelaria entre los grupos de población que inicialmente habían expresado su entusiasmo por la retórica de enfrentamiento con China. Las familias afectadas por el aumento de los precios de los bienes de consumo, los pequeños empresarios afectados por la contracción de la demanda y los agricultores excluidos de los mercados tradicionales comenzaron a manifestar su frustración por los resultados prácticos de la política. El contraste entre el discurso oficial y los efectos percibidos en la vida cotidiana comenzó a tensar el vínculo entre la narrativa política y la legitimidad institucional. Aunque todavía no había una movilización partidaria clara contra la estrategia arancelaria, el desgaste de su base social se hacía visible. A lo largo de este proceso, lo que se consolidaba no era solo una nueva etapa de la guerra comercial, sino una reconfiguración del propio papel del Estado en la gestión de las crisis económicas. La concentración de las decisiones estratégicas en una única esfera del poder
la desarticulación de las instancias técnicas y la vacilación del poder legislativo a la hora de ejercer su función de contrapeso indicaban un desplazamiento relevante en la arquitectura institucional estadounidense. Esta reconfiguración aún no presentaba contornos estables, pero ya generaba efectos acumulativos sobre la percepción de eficiencia, previsibilidad y cohesión del sistema. En otras palabras, el conflicto arancelario no era solo una disputa de números entre superpotencias, sino una ventana privilegiada para observar la resiliencia o la fragilidad de los mecanismos internos de gobernanza en Estados Unidos. Es precisamente en escenarios como este donde resulta esencial realizar análisis continuos, capaces de conectar los datos económicos con las estructuras institucionales y sus puntos de inflexión. Si valora este tipo de enfoque conectado, vale la pena seguir el canal para observar cómo los próximos movimientos políticos y económicos se entrelazan con el funcionamiento del sistema. Según encuestas recientes realizadas por instituciones dedicadas al seguimiento de la política comercial internacional, al menos 3 centros de análisis económico que siguen sistemáticamente la relación entre Estados Unidos y China han comenzado a emplear un enfoque discursivo más moderado al examinar los acontecimientos de 2025. Aunque se ha preservado el funcionamiento formal de las instituciones y los indicadores fiscales siguen situándose dentro de márgenes considerados manejables, la secuencia de decisiones asociadas al aumento de los aranceles se ha interpretado como un episodio de presión sistémica. El foco del debate, en círculos técnicos y académicos, se ha desplazado de la evaluación aislada de la política a una reflexión más amplia sobre la capacidad de la arquitectura institucional estadounidense para absorber decisiones estratégicas a gran escala sin activar mecanismos explícitos de corrección. La inexistencia de un proceso coherente de revisión legislativa, la concentración de los órganos consultivos en el seno del Poder Ejecutivo y la reducción gradual de la función moderadora de las comisiones permanentes del Congreso se señalan a menudo como indicios de un cambio funcional en curso. Las interpretaciones sobre este fenómeno siguen siendo divergentes. Hay quienes ven en este proceso una adaptación operativa del sistema a un modelo de liderazgo más centralizado. Otros, sin embargo, interpretan el movimiento como un debilitamiento progresivo de la lógica de control mutuo entre los poderes. Esta misma división interpretativa aparece claramente en el debate jurídico. Investigadores vinculados a centros de estudio de derecho constitucional han cuestionado si la aplicación recurrente de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, debido a su frecuencia y alcance, no estaría produciendo una ampliación práctica de la autoridad presidencial más allá de lo previsto originalmente. El argumento central se basa en la distinción entre los instrumentos concebidos para situaciones extraordinarias y la conversión de esos instrumentos en herramientas permanentes de política pública, sin una deliberación legislativa proporcional. En sentido contrario, otros constitucionalistas sostienen que el texto legal vigente no establece límites objetivos para su uso, lo que haría que cualquier impugnación dependiera de una modificación legislativa o de una impugnación judicial directa, circunstancias que, hasta el momento, no se han materializado. Este espacio indefinido entre la legalidad formal y la legitimidad funcional se ha convertido en uno de los puntos más delicados del debate actual. La mera existencia de respaldo jurídico no elimina las cuestiones relacionadas con la proporcionalidad, la distribución de los impactos y la compatibilidad con principios constitucionales más amplios. En el ámbito económico ha cobrado relevancia una preocupación adicional:
la posibilidad de que los efectos de la política arancelaria adquieran un carácter estructural y difícil de revertir. Este temor está directamente relacionado con la dinámica de las cadenas de producción globales. Los procesos de reubicación de proveedores, redes logísticas y contratos internacionales, una vez iniciados, tienden a seguir sus propias trayectorias, incluso ante posibles revisiones futuras de las tarifas. La sustitución de productos agrícolas procedentes de Estados Unidos por alternativas suministradas por Brasil y Australia en el mercado chino se menciona a menudo como ejemplo de pérdida estratégica a largo plazo. Aunque los aranceles se revirtieran a corto plazo, las relaciones comerciales y los acuerdos de suministro ya se habrían redirigido a otros socios. Se observa una lógica similar en el sector tecnológico, en el que las empresas han comenzado a buscar opciones en Corea del Sur, Vietnam y la India. La reconstrucción de estas cadenas requiere tiempo, inversiones significativas y previsibilidad regulatoria, elementos que, en el escenario actual, siguen siendo inciertos. Las evaluaciones del sector privado refuerzan esta lectura. Los informes internos de las empresas que figuran en la lista Fortune 500 indican que los planes de contingencia destinados a sustituir a los proveedores chinos rara vez contemplan el retorno automático a China en caso de una eventual reducción de los costes arancelarios. La percepción predominante es que la inestabilidad política y la imprevisibilidad de la política comercial de Estados Unidos han aumentado sustancialmente el riesgo asociado a los compromisos a largo plazo. Al mismo tiempo, la aceleración de la sustitución de insumos y componentes puede generar nuevas dependencias, ahora en relación con países con menor escala industrial y sistemas jurídicos menos sólidos, lo que añade una capa adicional de incertidumbre. Esta reorganización forzada, concebida inicialmente como una respuesta de emergencia, puede dar lugar a cadenas de producción menos eficientes y más vulnerables a las crisis externas. En el plano político interno, el estancamiento se manifiesta en diferentes niveles. Una parte significativa del poder legislativo evita estructurar una respuesta institucional clara, alegando que el electorado de sus regiones sigue apoyando las políticas de confrontación comercial. Por otro lado, la acumulación de señales económicas adversas comienza a alterar el equilibrio entre la narrativa política y el rendimiento económico. Los parlamentarios de los estados industriales del Medio Oeste y de las regiones agrícolas del sur ya han expresado públicamente su preocupación por los efectos de los aranceles sobre el empleo local, los ingresos estatales y los flujos de inversión. Aunque estas manifestaciones aún no se han traducido en iniciativas legislativas concretas, indican un desgaste gradual de la base política que sustenta el modelo vigente. El debate central en este contexto gira en torno al punto de ruptura entre la coherencia ideológica y la viabilidad económica. Los expertos en política monetaria también han destacado un efecto secundario relevante de la escalada arancelaria: el aumento del riesgo de estanflación. La combinación del aumento de los precios al consumidor y la desaceleración del crecimiento económico limita el uso de los instrumentos tradicionales de la Reserva Federal. El aumento de las tasas de interés, que suele emplearse para contener las presiones inflacionarias, puede profundizar la contracción de la actividad económica. Por otro lado, el mantenimiento de tipos de interés más bajos tiende a estimular un consumo ya presionado por los altos precios. Este dilema técnico reduce el margen de maniobra de la autoridad monetaria y pone de manifiesto las tensiones entre los objetivos a corto plazo y los fundamentos macroeconómicos.
Parte de la literatura especializada advierte del riesgo de consolidación de un ciclo marcado por un crecimiento reducido, una inflación persistente y una pérdida de competitividad internacional. Ante este escenario, las proyecciones para el intervalo de 30 a 90 días apuntan a la continuidad de la volatilidad en los mercados, el mantenimiento de las tarifas en niveles elevados y la ausencia de una coordinación efectiva entre los poderes para un cambio de rumbo. El horizonte de 6 a 12 meses sigue siendo aún más incierto, dependiendo de la trayectoria del consumo interno, las decisiones de la Reserva Federal y la postura adoptada por China. No se descarta la posibilidad de una recesión técnica con impactos relevantes sobre el empleo, la recaudación y la estabilidad social. Aún así, no hay consenso sobre la inevitabilidad de este desenlace. Algunos analistas identifican espacio para un cambio gradual, ya sea por un reajuste del cálculo político del Poder Ejecutivo, ya sea por la creciente presión de los sectores empresariales y parlamentarios. Antes de cualquier evaluación concluyente, es fundamental reconocer que los efectos institucionales de episodios de esta naturaleza trascienden el ciclo económico inmediato, influyen en la percepción de la eficacia del sistema, la confianza en las reglas institucionales y la capacidad de coordinación entre los poderes. Desde esta perspectiva, la disputa arancelaria de 2025 no se limita a un conflicto comercial, sino que refleja la forma en que Estados Unidos afronta las tensiones internas en un contexto global cada vez más interdependiente. Los próximos meses dirán menos sobre política exterior y más sobre la resiliencia de la arquitectura institucional estadounidense y su capacidad de adaptación sin comprometer sus propios fundamentos. Para quienes siguen de cerca las transformaciones estructurales de las democracias contemporáneas, observar el desarrollo de estos acontecimientos puede ofrecer indicios relevantes sobre los límites, las tensiones y los posibles mecanismos de regeneración institucional. Si este tipo de lectura es relevante para usted, vale la pena seguir los próximos acontecimientos aquí en el canal, con análisis continuo, perspectiva histórica y vigilancia institucional constante.